¿Cómo podemos presenciar esta escena? Extendamos las manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémonos de las llamas. El Espíritu me constriñe a no extender la mano. El Señor los recibe para sí mismo en gloria. Él permite que el pueblo les haga esto, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Quizá nos quemen a nosotros. Hágase la voluntad del Señor. Nuestra obra no se ha cumplido. Por tanto, no nos quemarán. Después de lo que habéis visto, ¿predicaréis otra vez? No tuvisteis poder para salvar a los que habían sido arrojados al fuego. Ni los ha salvado Dios porque eran de vuestra fe. ¿Qué decís en vuestro favor? Echadlos en la cárcel. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical, a la clase de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en Central de las Escrituras. Estudiaremos los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Alma. Entrar en el reposo del Señor. Esta clase la vamos a estudiar desde mañana lunes 24 hasta el próximo domingo 30. ¿Por qué la hacemos adelantada? ¿Por qué la hago adelantada? Para que ustedes puedan prepararse durante toda la semana, para que cuando llegue el momento de la escuela dominical, si la tienen, puedan estar listos para compartir en sus salones de clase, en sus barrios, en sus ramas, esta clase. También para que puedan trabajar durante la semana con su familia y leer estos capítulos. Esta semana son 4 capítulos, así que pueden leerlos en familia y de manera personal. Recuerden que aquí abajo encuentran la liaona del estudio. Pueden descargar la liaona de estudio y pueden utilizarla para su noche de hogar incluso. Bien, hermanos, empecemos esta clase. Cada uno de nosotros usa su albedrío en la vida preterrenal para tomar decisiones rectas y prepararse para esta vida terrenal. Todos lo hicimos. Como resultado de esa rectitud preterrenal, se han preparado más bendiciones y oportunidades con las condiciones de que uno siga siendo fiel. Fijémonos que Alma hace hincapié en estos capítulos de la necesidad de ser santificados en la vida terrenal y de prepararnos para esa meta final de entrar en el reposo del Señor. Debemos recordar que la misericordia y la justicia de Dios son más grandes que la iniquidad del mundo. En Amonía, la ciudad de la que hemos venido estudiando, se arrepintieron y aceptaron las enseñanzas de Alma, recibieron las bendiciones del Señor, aunque muchos fueron expulsados o muertos. Amulek, de hecho, le pidió a Alma que le solicitase al Señor que salvara a los justos de los actos de los inicuos que los estaban quemando. Sin embargo, la explicación que le dio Alma a Amulek confirma el principio del albedrío y las bendiciones que esperan a los que sufren por causa del Evangelio. Los malvados recibirán la justicia de Dios, ya sea en esta vida o en la venidera. En estos capítulos de Alma también vemos lo que les ocurre finalmente a las personas que creen en el poder de Cristo para salvar. A veces son libradas, otras veces son sanadas y a veces las cosas no se tornan más fáciles en la vida. Sin embargo, siempre el Señor recibe a su pueblo para sí mismo en gloria. Siempre el Señor concede poder según nuestra fe en Cristo. Y siempre, hermanos, esa fe nos da la esperanza de que recibiremos la vida eterna. Al leer estos capítulos, yo les invito a que busquemos ese consuelo en esas promesas y recordemos que toda promesa del Señor se da a través de un convenio y quizás lleguemos a comprender mejor lo que Alma quiso decir cuando dijo en el capítulo 13 de Alma, en el versículo 16, lo siguiente:
Y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por este medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de Él la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. Ese es el reposo que todos buscamos. Vamos a hablar un poco más de eso durante la clase. ¿Qué es el reposo del Señor? Y también, ¿qué es esta autoridad o cómo se concedió esta autoridad con la cual se pueden hacer convenios, o más bien, con la cual se pueden hacer ordenanzas y convenios que traen intrínsecamente las promesas del Señor? Vamos a ver cómo se efectúa todo eso en esta clase, mis amados hermanos. Entonces, el primer principio que nos trae el manual de Ven, Sígueme es que las ordenanzas del sacerdocio nos guían hacia Jesucristo para obtener salvación. Pero, ¿cómo se lleva a efecto esto? Alma hizo mención de los sacerdotes que fueron ordenados según el orden del Hijo. Esto lo encontramos en el capítulo 13 de Alma, que es un capítulo fabuloso, hermanos. Yo quisiera, de manera personal, invitarles de verdad a que en esta semana no dejen de leer sus escrituras. No dejen de leer este capítulo 13, sobre todo este capítulo. Y bueno, ya les voy a dejar una tarea durante la clase, les voy a asignar una tarea. Pero miremos el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo. Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas a su pueblo. Aquí vemos algo interesante, hermanos, y es que se enseñan estas cosas sobre el sacerdocio para que las personas comprendan que el sacerdocio primordialmente se ha dado en la tierra para hacer ordenanzas que traen convenios y para enseñar a los hijos de Dios, a su pueblo, estas cosas. Miren mis escrituras aquí, comparto con ustedes, tengo una llave colocada ahí hace muchos años, que son las llaves del sacerdocio, ¿sí? Esas llaves son las que autorizan que todo poseedor del sacerdocio pueda actuar y hacer estas cosas. Ahora, el versículo 2, pasemos a él, nos dice: y estos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Para recibir la redención. Fuimos ordenados. Todos los que poseemos el sacerdocio, los hombres poseedores de sacerdocio, somos ordenados para eso, para enseñar al pueblo a esperar anhelosamente la redención de Cristo. Ahora, con las llaves del sacerdocio, los que presiden pueden otorgar esas llaves a hombres y a mujeres para que actúen con el poder de sacerdocio. Y tanto hombres como mujeres pueden enseñar el evangelio de esa manera. Pueden enseñar estas cosas con el mismo poder y con la misma autoridad del sacerdocio, hombres y mujeres. Qué interesante es todo esto. Ahora, me gustaría hacer una salvedad que hice nota aquí. La frase según el orden de su Hijo se refiere al sacerdocio de Melquisedec. Es importante entender eso. En Doctrina y Convenios, vamos a ir a Doctrina y Convenios, hermanos, para entender, espera, ¿cómo es esto? ¿Por qué antes se decía según el orden de su Hijo? ¿Y por qué ahora se dice el sacerdocio de Melquisedec? Bueno, vamos a leerlo aquí en la sección 107. Que es muy clara. Los versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente. Vamos al versículo 2, vamos a leer desde el versículo 2. La razón por la cual el primero se llama el sacerdocio de Melquisedec es porque Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Ahí ya tenemos una explicación. Ahora vamos a volver a esto. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Por eso Alma y Mormón, Alma lo habla y Mormón lo compendia y lo llama según el orden del Hijo de Dios. Versículo 4. Esto es revelación moderna dada al profeta José Smith. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiada frecuente repetición de su nombre,
La iglesia en los días antiguos dio a este sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Qué interesante que no es la iglesia actual, la iglesia moderna, restaurada, la que cambia el nombre. Es en la iglesia antigua. No hay registro de ello, pero para eso tenemos la revelación. Y la revelación nos dice que en los días antiguos se cambió el nombre del sacerdocio al sacerdocio de Melquisedec. De hecho, ya se habla de este sacerdocio de Melquisedec en el Nuevo Testamento. Se habla del sacerdocio de Melquisedec, cuando se habla del sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. El profeta José Smith enseñó que todos los que reciben el sacerdocio en la tierra fueron preparados antes en la vida preterrenal, digámoslo así. No preexistencia, porque el término preexistencia, hermanos, es un término que debemos utilizar con mucho cuidado, o incluso yo invitaría a que tal vez ya no lo utilicemos, porque parece como si antes de venir a esta tierra no existiéramos. Pero sí existíamos como hijos espirituales de Dios. Entonces el término más correcto, más adecuado, es decir, en nuestra vida preterrenal, en nuestra vida espiritual, fuimos preparados, todos los que recibimos el sacerdocio aquí en la tierra, para recibirlo aquí. Fuimos preparados allá. Ya sabíamos, ya recibíamos lecciones, ya se nos instruía. Miremos lo que dice el profeta José Smith sobre esto. Todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio fue ordenado para ese propósito en el gran concilio celestial, antes de que este mundo fuese. Supongo que me fue conferido este oficio en aquel gran concilio. Qué hermosa descripción y qué hermosa enseñanza. Y miren el profeta cómo la toma, que es algo que debemos hacer nosotros al estudiar las Escrituras, cómo él toma lo que enseña y lo aplica a él mismo, ¿sí? Supongo que me fue conferido a mí el sacerdocio en ese gran concilio. Así sucedió con nosotros también. Si él lo supone, ¿sí? Si él lo siente que fue así, así sucedió con nosotros, hermanos. Fuimos ordenados desde antes de este mundo. Ahora, a mí me gustaría que continuáramos la lectura de Alma 13. Así que vámonos a Alma 13 y quisiera leer, o continuar más bien con la lectura del versículo 3, 4 y 5. Miren lo que dice. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional. Presciencia es omnisciencia, es el saberlo todo, el que sabe todo antes de, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria, la redención del Salvador, que fue preparada desde antes de esta vida, y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Esos seres somos todos los poseedores de sacerdocio. Y todos los que entramos en los convenios del sacerdocio recibimos esas mismas promesas. Fuimos preparados desde antes de venir a esta tierra. Ahora, versículo 4. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazan el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo, para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. Todo tiene que ver con el Salvador Jesucristo, hermanos, con su poder. Ahora, a mí me impacta mucho algunas cosas, pero me impacta esto. Otros hubieran podido llegar a tener este gran privilegio, como nosotros. Y quiero que miremos esto. ¿Se dieron cuenta que repetimos algunas palabras mientras leímos estos versículos? Hablamos de su fe excepcional. También hablamos de su fe sumamente grande. Y en el versículo 4 hablamos
que todo esto fue por motivo de su fe. Tarea para la noche de hogar. Y entonces hagan como este ejercicio, no se adelanten, hagan como este ejercicio. Busquen en sus escrituras cuando estén en la noche de hogar, ¿cuántas veces se mencionan en este capítulo las palabras fe y arrepentimiento? ¿Y cuántas veces, de hecho, miren esto, cuántas veces se menciona la palabra reposo, que ahorita vamos a hablar de ella? Porque por la fe y el arrepentimiento viene el reposo, el gozo en el Señor. Quiero que hagan esa tarea como familia. Tal vez alguien puede buscar la palabra fe, tal vez alguien puede buscar la palabra arrepentimiento, tal vez otro puede buscar gozo, o todos pueden buscarlas y determinar cuántas veces se repiten en este capítulo. Porque todas son como un círculo virtuoso. Fe en Jesucristo, arrepentimiento para la remisión de pecados. Y entonces el resultado de eso, gracias a la expiación de Jesucristo, porque recuerden, todo se da por la expiación de Jesucristo, ¿cierto? Por medio de la expiación del unigénito que fue preparado, entran en el reposo del Señor, o sea, obtienen gozo. Quisiera dejarles esa tarea, hermanos, para que ustedes la puedan desarrollar. Ahora, entendamos bien esto y comprendamos un poco más el plan de salvación. Entonces, se llama sacerdotes según el poder del Hijo de Dios, para que realicen ordenanzas. Miren esto, que ya lo he explicado tal vez en otras ocasiones, pero es muy importante, hermanos, que lo tengamos claro. Tal vez podría ser de lo más importante que dijéramos hoy en esta clase, que comprendamos hoy en esta clase. Gracias al sacerdocio. Vamos un poco más atrás. Gracias al Salvador, que da la autoridad a quienes presiden de tener las llaves del sacerdocio, todos los poseedores del sacerdocio podemos efectuar ordenanzas. Esas ordenanzas traen convenios. Cada vez que hacemos una ordenanza, hacemos un convenio de que haremos algo que Dios nos pide, que Dios requiere de nosotros. Miren esto, ahora cuando realicen una ordenanza, siempre piensen en eso. Con esta ordenanza estoy haciendo un convenio que me conecta con Dios. Siempre y cada ordenanza, hermanos, miren, el bautismo, haces convenio de serle fiel a Él por siempre, de tomar su nombre sobre ti. La Santa Cena, haces un convenio de recordarle siempre y guardar los mandamientos de Dios. Cada ordenanza trae un convenio que te conecta con Dios. Ahora, cada convenio que haces, cada conexión que haces con Dios es respondida desde lo alto con una promesa. Las promesas vienen por medio de los convenios. No hay promesas sin convenios. El Señor hace promesas para todos aquellos que reciben ordenanzas del sacerdocio, por lo tanto hacen convenios con Él, entonces sus promesas se activan y los cubren. Sin el sacerdocio, les testifico, hermanos, sin el sacerdocio no tendríamos ordenanzas. Pero aún más, sin las llaves del sacerdocio, el sacerdocio no podría actuar. Así que tenemos profetas del Señor que tienen las llaves del sacerdocio y las comparten para que nosotros con el sacerdocio podamos actuar. Cuando actuamos con el sacerdocio, recibimos convenios. Y esos convenios nos traen promesas. Yo testifico de esas cosas. Las he repetido mucho, tal vez hoy. He repetido el mismo concepto, porque es necesario que quede claro en nuestra vida. Porque si no, mis amados hermanos, no podremos entrar en el reposo del Señor. Y ya vamos a hablar un poco más acerca del reposo del Señor. Ahora quiero hacerles una invitación, que no es una invitación mía. Voy a hacer eco de la invitación profética del presidente Nelson. Hermanos, muchas veces escucho a personas decir, si Dios me dijera, si Dios me mandara, yo haría. Ahora, el profeta del Señor ha mandado que vayamos más regularmente al templo. ¿Obedeceremos? ¿Haremos caso a ese mandamiento de ir más regularmente al templo? Pero no hablemos solo del templo. Mi invitación va un poco más allá, es aún más externa. Vayamos al templo, pero hagamos muchas ordenanzas. Cada vez que podamos participar en la Santa Cena, hagámoslo. Cada vez que podamos asistir a un bautismo, hagámoslo. Les invito a que hagan ordenanzas más frecuentemente,
a que vayan al templo más frecuentemente. Y no, vuelvo y les repito, no es una invitación mía, es una invitación del profeta del Señor. Ahora, con esa invitación, con esto de utilizar el sacerdocio, hacer convenios y recibir promesas, bueno, utilizar el sacerdocio, hacer ordenanzas, entrar en convenios y recibir promesas, quiero que estudiemos el segundo principio del manual de Ven, Sígueme de esta semana. Y es que el Señor nos invita a entrar en su reposo. Cuando hacemos estas cosas, el Señor nos dice, ven, entra, siéntete cómodo. Pero ¿qué es eso, hermanos? La invitación a entrar en el reposo del Señor aparece muchas veces en este capítulo, por eso les dejé la tarea, no la olviden. Hagan la tarea de estudiar en este capítulo 13, bueno, en toda esta parte, pero sobre todo en este capítulo 13, estudien mucho acerca de este reposo del Señor. ¿Qué les parece si leemos algunos versículos de los requisitos que se requieren para explícitamente entrar en ese reposo, alcanzar y recibir ese reposo del Señor? ¿Qué requisitos necesito? ¿Qué es el reposo del Señor y qué requisitos necesito? Vamos a verlo en estos versículos. En Alma 13, en los versículos 12 y 13, miren lo que nos dice, tan hermoso. Ahora bien, ellos después de haber sido santificados, voy a detenerme aquí. ¿Cómo fueron santificados? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo obró en ellos, hermanos? Porque por medio del sacerdocio realizaron ordenanzas, entraron en convenios con el Señor y reciben las promesas del Señor. Por eso son santificados por el Espíritu, habiendo sido blanqueados, sus vestidos encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Cada cosa, cada vez queremos hacer más lo bueno y menos lo malo. Y hubo muchos, esta parte me encanta, y hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. ¿Saben por qué me encanta esto? Porque aquí dice muchos, muchísimos. Esta es una posibilidad para nosotros. No es una posibilidad para pocos, para poquísimos. O sea, como que alguien piense, yo entraré y seguramente tú no. Esta escritura dice que hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Esto nos puede incluir a nosotros. Nosotros podemos ser parte de esos muchísimos, que seamos santificados por el Espíritu Santo, blanqueados nuestros vestidos, puros y sin mancha, y que veamos el pecado con repugnancia. Nosotros podemos ser de esos muchísimos que podemos lograr esa promesa que se obtiene porque entramos en convenios con el Señor realizados a través de ordenanzas por medio del sacerdocio. Muy bien, ahora bien, sigo repitiendo el mismo concepto. Ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en el reposo, en este reposo. ¿Qué tal los requisitos? Ser santificado, ser blanqueado, ser purificado. Y todo eso, ¿cómo se logra? Por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede actuar el Espíritu Santo en una persona? Cuando la persona se arrepiente, tiene fe en Cristo. Entonces ve el pecado solo con repugnancia. Su vida empieza a ser pura y el Espíritu puede actuar en él. Me gustaría que hiciéramos una salvedad aquí. Vamos a definir dos cosas, hermanos. El reposo del Señor es diferente en alcance y en poder al reposo físico, para que no nos equivoquemos. Es que yo estoy descansado, aquí en mi silla estoy. Ese es un reposo físico, aquí me siento cómodo. Ese es un reposo físico. El reposo del Señor no solo cubre ese reposo físico, sino que lo hace espiritual y completo. Pero, ¿qué es ese reposo? ¿A qué se refieren las Escrituras cuando hablan del reposo del Señor? Vamos a la guía de las Escrituras, que es lo más rápido que tenemos en la guía del estudio de las Escrituras. La tenemos todos tenemos la guía del estudio de las Escrituras. La podemos buscar detrás de nuestras páginas y vamos a buscar descanso o descansar, porque la palabra reposo
No aparece aquí, pero sí aparece la palabra descanso. Busquémosla aquí rápidamente y encontramos lo siguiente: descansar, descanso, reposo. Véase también día de reposo y paz. Miren qué definición tan hermosa. Dice aquí: disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos. Qué bendición, esta es una promesa inmensa. El Señor ha prometido, una promesa, ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera. Espera, hermano Walter, espera un momento. El Señor ha preparado este descanso a sus seguidores fieles durante esta vida y también en la vida venidera. Sí, porque a veces hablamos de estos conceptos como, bueno, eso es para cuando ya estemos en la presencia de Dios. No, es para esta vida. Uno puede hallar reposo en el Señor en esta vida. Pero entonces me pregunto, bueno, pero ¿cómo puedo hallar reposo del Señor en medio de tanto tumulto, de tanto ruido, de tanta violencia, de tantas guerras, de tantas cosas? Bueno, haciendo lo que les comenté, buscando ser santificado, blanqueado y purificado por medio del Espíritu Santo. Repudiando el pecado y arrepintiéndome, entonces el Espíritu me cobija y me ayuda a tener reposo aún en esta tierra. Ese reposo me ha asombrado a mí, que hay personas que lo tienen en sus momentos de mayor aflicción. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un momento crítico de la vida, muchas veces nos acercamos tanto a Dios que entramos en su reposo. Nuestra vida cambia totalmente. Por eso, hermanos, yo y digo esto con mucho respeto, he aprendido a amar la abundancia y la prosperidad, pero también he aprendido a amar y agradecer los momentos de aflicción, de escasez, de soledad, de tristeza, de enfermedad, porque todos ellos me han permitido vivir ahora y acercarme cada día más al Señor. Cuando estés en medio de una prueba, hermano, hermana, tal vez puedas pensar, el Señor me está ayudando a que obtenga su reposo. Y aún en medio de esa prueba, tú puedes entrar en el reposo del Señor. Y entonces, como dice aquí, disfrutar de la paz y la ausencia de preocupaciones y conflictos, aún estando en medio de ellos. Esto sucedió con muchas personas y sucedió con muchas sociedades. En Cuarto Nefi lo encontramos cuando el pueblo nefita se volvió un pueblo de Dios y no había nada malo entre ellos. El pueblo de Enoc y así muchas personas de manera individual también han logrado este reposo en esta vida, en esta vida. Ahora, ¿cómo lo hallamos en esta vida? Ya les contesté parte, pero si ustedes pueden, hermanos, también den sus conceptos aquí abajo en los comentarios. Me va a gustar muchísimo leerlos y aprender mucho, porque esto es lo que yo estoy diciendo, que yo he aprendido de leer las Escrituras y de leer a los profetas. Pero, ¿qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes que puedan compartir conmigo? Miremos lo que enseña el presidente Joseph F. Smith en las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, esos libritos que tuvimos hace años, que todavía están ahí en la biblioteca del Evangelio, ustedes los pueden encontrar. Él dijo lo siguiente: ¿qué significa entrar en el reposo del Señor? Para mí significa que a través del amor de Dios me he ganado su voluntad, de manera que puedo sentirme tranquilo en Cristo, que ya no me inquietará más todo viento de doctrina, ni las estratagemas de hombres que acechan para engañar, y que me he cimentado en el conocimiento y en el testimonio de Jesucristo, de tal modo que ningún poder me apartará del sendero estrecho y angosto que conduce de regreso a la presencia de Dios, para gozar de la exaltación en su glorioso reino. Desde ahora en adelante disfrutaré de esa tranquilidad hasta que repose con Él en los cielos. Hermoso, o sea, lo puedo disfrutar aquí y lo puedo llevar como un proceso, como el mismo proceso de arrepentimiento cada día, estar en el reposo del Señor, estar en abundancia, en crecimiento constante, acercándome más a Él, siendo más como Él, poquito a poquito, cada día un poco más, pero gozándolo ya, aplicándolo ya. El proceso es paso a paso, o sea que es inmediato. Cada día nos vamos santificando, cada día vamos siendo más como Cristo.
Y el presidente Nelson dio una forma sencilla de encontrar también ese reposo. Él dijo algo fabuloso en la conferencia general, no sé si fue en la pasada o en la anterior, pero él dijo esto: hallen descanso de la intensidad, la incertidumbre y la angustia de este mundo, venciendo al mundo por medio de sus convenios con Dios. Otra vez, hermanos, volvemos aquí al punto de los convenios. Y yo testifico de eso. ¿Por qué? Porque gracias al sacerdocio entro en convenios, recibo promesas y esas promesas me permiten, si yo soy fiel al convenio, entrar en el reposo del Señor. ¿Qué promesa no hay del Señor que sea para bien? De hecho, miren, otra vez la definición del descanso, del reposo del Señor, dice: el Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores durante esta vida. Hermanos, yo testifico de esas cosas. En muchos momentos de mi vida he sentido angustia, pero también testifico que muchas veces en medio del dolor y la tristeza sentía el reposo del Señor. Y testifico que en muchos momentos de mi vida, como en este hermoso momento en que estoy compartiendo con ustedes, siento gozo, ese reposo del Señor. Me siento despreocupado, no me preocupa nada más que predicar este evangelio, que compartirlo con ustedes. En este momento lo siento. Si ustedes sienten algo parecido, es un fruto del Espíritu también que les está diciendo, que les está indicando a su corazón, a su mente, no solo a sus oídos o a sus ojos con que me están viendo, sino aún a su corazón, que estas cosas que estamos hablando son verdaderas, mis amados hermanos y hermanas. Así que con este concepto del reposo del Señor, miremos otro principio que enseña Alma. En el capítulo 14, Alma nos presenta un panorama terrible de algo que sucede con las personas. Y el manual de Ven Sígueme nos indica que en los sufrimientos debemos confiar en el Señor. Entonces, espera, hermano Walter, me acabas de hablar del reposo del Señor y ahora me dices que hay sufrimiento. Yo te lo he dicho y he testificado y las Escrituras lo dicen. Aún en el sufrimiento debemos confiar en el Señor. Y cuando confiamos en Él, entonces entramos en su reposo. Este capítulo es conmovedor, hermanos, porque miren que pasa algo interesante. Toman a niños y a mujeres y a hombres que creen en las palabras de Alma y los echan a un fuego. Y Alma tiene el poder para liberarlos. Y de hecho Amulek le dice a Alma, ¿por qué no extendemos nuestro brazo y lo salvamos? Pero Alma le dice algo increíble. Vamos a ir al capítulo 14 porque siempre es mejor leer directamente de las Escrituras que decirlo con nuestras palabras. Así que en Alma 14, en el versículo 11, justamente Alma nos enseña lo siguiente, miren. Mas Alma le dijo, después de esta escena horrorosa que les he comentado, Alma le dijo: el Espíritu me impide extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Y la sangre del inocente será un testimonio en su contra. Sí, clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Entonces, aquí vemos cómo Alma le explica a su compañero menor, como a un niño, como a un joven. Y dice, no puedo. El Señor va a tomar a estos. No para que mueran. El dolor de la muerte y ver morir a alguien tal vez es aterrador y es grande, hermanos. Pero para el Señor estos no mueren en vano, sino que son recibidos como mártires en gloria. Eso lo dice Alma aquí. El Señor los recibe para sí mismo en gloria. Imagínense en el privilegio que tuvieron estas personas, morir por el Señor. Ahora, yo sé que tal vez estás pensando allá, yo no quiero ese privilegio, pero ¿y si fuese requerido? Si aún hasta la vida misma se nos pidiera, ¿no estaríamos dispuestos a sacrificarla como estas personas? Todo esto se da para los propósitos del Señor. A mí me asombra esto, hermanos. ¿Cómo el dolor de una persona puede ser para su gozo? ¿Puede ser para recibir gloria? Aquí hay un ejemplo de esas cosas. Y a veces, hermanos, cosas malas suceden a las personas buenas
pero el resultado siempre será bueno para aquel que haga cosas buenas. Así que si hay algún temor o si hay algún dolor porque algo malo ha pasado en sus vidas o le ha pasado a alguien que ustedes aman, piensen en esto. A veces las personas buenas sufren por la maldad de otros, pero esas personas que han obrado bien son recibidas en gloria, en la gloria del Señor, en el reposo del Señor. Son recibidos como mártires. El Elder Rasband, cuando era 70, afirmó que hay ocasiones en que el Señor permite todas estas cosas. Permite que uno sufra, que uno pase por aflicciones y que eso ayuda a formar el carácter o la vida recta de todas las personas, incluso de nosotros que las padecemos a veces o que personas cercanas las padecen. A veces el Señor permite que el albedrío moral mal utilizado de otras personas nos afecte, para que de esa manera recurramos a Él y confiemos en Él, en nuestros sufrimientos. La adversidad en la vida de las personas obedientes y fieles puede ser el resultado de enfermedades, accidentes, ignorancia o la influencia del adversario. Para preservar el albedrío, el Señor permite que a veces los justos sufran las consecuencias de las acciones malignas de otros. Mis amados hermanos, muchas veces nos es difícil entender estas situaciones. Sin duda, nos apesadumbra pensar en la muerte que los rectos han sufrido a manos de los inicuos, pero nos regocijamos al saber de su recompensa en el mundo de los espíritus y de su estado final en el reino celestial. Doctrina y Convenios 42-46 nos recuerda lo siguiente: los que mueren en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce. Esto no quiere decir que la muerte de los justos no incluya dolor, sino que los galardones eternos que les aguardan serán tan grandes que en comparación sus dolores no son nada. Increíble, hermanos, cómo la muerte puede llegar a ser dulce. Y eso no significa que no duela. Claro que hay cosas que son muy dolorosas, aún físicamente, para el que padece y para el que después soporta la ausencia. Pero aún esa muerte es dulce en el Señor, para el que la padece y para aquellos que sufren la ausencia. Muchas veces, hermanos, los inocentes sufrirán. Muchas veces las personas buenas sufrirán. Y entonces, tal vez algunos pierdan la fe, porque esos sufrimientos llegan. ¿Pero cómo? Yo confiaba en el Señor y el Señor no me protegió, no me bendijo. No es justo que me pasen estas cosas. El presidente Spencer W. Kimball, en su libro La fe precede al milagro, ofreció el siguiente consejo para cuando padezcamos aflicciones, para cuando estemos soportando sufrimiento. A mí me encanta porque los consejos de los profetas van directamente relacionados con las Escrituras. Es como si uno leyera un mismo libro. Lo que dice un profeta, lo que dicen las Escrituras, es el mismo libro, son las mismas palabras. Él dijo lo siguiente: si consideramos la vida terrenal como el todo de la existencia, entonces las penas, las aflicciones, los fracasos y la muerte prematura serían una calamidad. Mas, si al contrario, vemos la vida como algo eterno que se extiende más allá del pasado premortal y que se prolonga hasta el futuro eterno después de la muerte, entonces podemos colocar cada suceso que acontece en la perspectiva adecuada. Es que no podemos ver la sabiduría de que se nos den pruebas a las que sobreponernos, responsabilidades que cumplir, trabajo que vigorice nuestros músculos, penas que pongan a prueba nuestras almas. ¿No se nos expone a las tentaciones para probar nuestra fortaleza, a la enfermedad para probar nuestra paciencia, a la muerte para que podamos ser un día inmortalizados y glorificados? Si todos los enfermos por quienes oramos fuesen sanados, si todos los justos fuesen protegidos y los pecadores destruidos, se anularía así todo el programa del Padre y se daría fin al principio más básico del Evangelio, el albedrío, y nadie tendría que vivir por la fe. Si al hacedor del bien se le recompensara inmediatamente con gozo, paz y todo lo que mereciera, entonces no existiría el mal. Todos harían el bien, mas no por las razones justas. No habría prueba de fortaleza,
ni desarrollo del carácter, ni expansión de poderes, ni libre albedrío, sino únicamente controles satánicos. Si todas las oraciones se contestaran inmediatamente, de acuerdo con nuestros deseos egoístas y nuestra limitada comprensión, entonces existiría muy poco o ningún sufrimiento o dolor, decepción o ni la muerte aún. Y si estos no existieran, tampoco habría gozo, éxito, resurrección ni vida eterna o divinidad. Qué hermosas palabras de un profeta del Señor que indica tanta verdad, tanto poder. Si no existiera lo amargo, no podríamos valorar lo dulce. Lo traigo con este sencillo ejemplo que se nos enseña en las ordenanzas del Señor. Si no existiera lo amargo, no sabríamos el valor de lo dulce. Si no tuviéramos la enfermedad, no sabríamos el valor de la salud. Y por ende, no podríamos ser pulidos, porque todo estaría bien siempre. No habría probación. Y si no hay probación, hermanos, no hay pulimiento. Y estaríamos en esta tierra sin fin, porque no podríamos regresar a Dios. No hemos progresado. No seríamos nunca como Él. Él y su Hijo Jesucristo han sentido las aflicciones que nosotros hemos sentido en esta tierra. Todas y más, mucho más. Así que no podremos decir que ellos no saben por qué nos pasan estas cosas. Lo saben. Más bien lo que sí podemos decir es que nosotros no sabemos todas las cosas. No entendemos por qué pasan a veces cosas injustas, como dijo el Elder Renlan hace un tiempo, injusticias exasperantes, dolores terribles. Cuando oigo que alguien perdió a un hijo amado, digo, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasarían estas cosas? ¿Por qué le tenía que pasar a esta persona esas cosas? Y entonces reflexiono en el plan de salvación y recuerdo que esa persona está dirigida por las llaves del sacerdocio, que ese sacerdocio efectuó ordenanzas en esa persona y en su hijo, que esas ordenanzas generaron convenios de él con Dios y que esos convenios han prometido que los que sean fieles y justos estarán con Dios. Entonces digo, está bien, Padre, yo no comprendo todas las cosas. Da consuelo a ese corazón afligido. Y da consuelo a mi corazón cuando yo también esté afligido. El discipulado, mis amados hermanos, de hecho requiere sacrificio. Y ese es el siguiente principio que nos dice el manual de Ven, Sígueme. Yo les hablo siempre del manual de Ven, Sígueme. Y quiero que ustedes lo tengan también y lo puedan leer, hermanos. ¿Sí? Aquí está la clase, miren, Alma 13:16. ¿Sí? Ese principio está aquí y quiero resaltarlo, que está aquí en los momentos de sufrimiento debemos confiar en el Señor. Ese fue el principio que acabamos de ver. Y ahora el discipulado requiere sacrificio. Así que yo no puedo pensar que porque estoy cerca del Señor, entonces todo estará bien. Y que porque estoy haciendo lo que el Señor me manda, entonces todo estará bien. Quiero que vayamos al capítulo 15 de Alma y vayamos a los versículos 16 y leamos el versículo 16 y también el versículo 18 que me encantan. Versículo 16. Y sucedió que Alma y Amulec había abandonado todo su oro. Miren esto tan interesante. Aquí que hay cosas muy, muy interesantes que podríamos estudiarlas durante mucho tiempo. Y Amulec había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amoniac por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes. Miren lo que Amulec sacrificó por servirle al Señor. Dejó todo, sus riquezas, todo, y fue despreciado por sus amigos e incluso por su padre y por sus parientes. ¿Has pasado tú por eso? Tal vez sí, tal vez no, pero aquí tienes un ejemplo de alguien que podría, yo me imagino al profeta José Smith en esos momentos en que pedía al Señor, tal vez recordando a Amulec y diciendo, recuerdo que yo traduje esos escritos, ahí hay un ejemplo para mí, diciéndole el profeta José Smith. Ahora, aquí hay un ejemplo para nosotros, hermanos. Voy a saltarme al versículo 18 y dice, pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulec y se dirigió a la tierra de Saraenla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor.
Qué bonito. Miren aquí este ejemplo, hermanos, que es un ejemplo de lo que yo llamo la ley del boomerang. O sea, todo lo bueno que yo doy, todo lo bueno regresa a mí. ¿Recuerdan cuando empezamos? Bueno, no en esta clase, en la clase pasada, cuando el afligido era Alma, el atormentado era Alma, que lo sacaron a pedradas, lo escupieron, lo maldijeron y salió de la ciudad muy triste, y el ángel le dijo: ve, que yo he preparado un hombre. Y el ángel fue y le dijo a Amulek: atiende a este siervo del Señor. ¿Quién fue el que consoló a Alma? Fue Amulek. Ahora, en su pérdida, Alma atiende a Amulek. Yo quiero que nos devolvamos un poquito en la historia y vayamos a Alma 10. Vayamos a Alma 10 para hablar un poquito de la vida de Amulek. Leamos el versículo 4 y 5. Miren lo que dice de Amulek. Amulek mismo hablando de él: y aquí soy también hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen. Sí, tengo muchos parientes que después lo abandonaron, ¿cierto? Y amigos que después lo abandonaron. Y también he logrado muchas riquezas por medio de mi industria. O sea, era un hombre industrioso, era un emprendedor, era un hombre de éxito. Tuvo que sacrificar todas esas cosas. No obstante, todo esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Qué humildad, ¿no? Qué humildad tan hermosa. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí, me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. Bueno, hermanos, ese era Amulek, ¿sí? En las Escrituras hay muchas otras personas que son como Amulek, que han abandonado muchas cosas, que han tenido que sacrificar muchas cosas. Quiero que pongas atención. Tenemos a Amulek, tenemos a Alma mismo, tenemos a Leí, a los hijos de Mosía al dejar su reinado. Tenemos a Job en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. A muchos otros profetas en la Biblia, y en el tiempo actual, en nuestro tiempo, tenemos al profeta José Smith. ¿Cuántos han tenido que dejar cosas por servirle al Señor? Y son bendecidos grandemente con éxito luego en su predicación, y su testimonio se hace poderoso de Jesucristo y cambia su manera total de corazón. Algún día nos encontraremos con estas personas y les preguntaremos: ¿tu vida era una vida extraordinaria? Y dirán: sí, pero aún se volvió más extraordinaria en Cristo. Yo creo que uno debe trabajar y trabajar por lograr las cosas de este mundo y por poder ayudar y crecer, y estar preparado por si algún día Dios le pide a uno o nos pregunta, como a Amulek: ¿qué aprecias más, todo lo que tienes o a mí? ¿Qué darías? Ven a mí, déjalo todo, como el joven pobre. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Lo seguiríamos nosotros. Aquí hay ejemplos de Amulek, de Alma, de Leí, de Job en la Biblia, de José Smith, de los hijos de Mosía, que ya los hemos estudiado. Fueron personas que sacrificaron todo lo que tenían por el servicio al Señor. Yo testifico, mis amados hermanos, que servir al Señor ni mucho menos tiene por qué ser sencillo. A veces creemos que porque el Señor nos llama, entonces todo va a estar bien. No, muchas veces al hombre que el Señor llama a ser obispo o juez de Israel, a ese hombre es el que le empieza todo a salir mal. Así que no pienses que porque estás al servicio del Señor, todo será bien en tu vida. Pero lo que sí puedes saber es que aún en medio de las tribulaciones y los torbellinos que vendrán, tú estarás anclado, como dijo el elder David Bednar, anclado al fundamento que es Cristo. Y los vientos no podrán tumbar tu casa, no podrán tumbar tu testimonio. Y aunque todo esté así, tú estarás en el reposo del Señor. Ese es el reposo del Señor. Hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado en esta clase. Mi invitación a que lean estos capítulos. Hay mucho que aprender de ellos, pero mucho. Yo me maravillo con todas estas cosas que estudiamos y que compartimos aquí en esta clase. Espero que el Señor les bendiga, que ustedes puedan seguir siendo tan fieles. Es mi testimonio que estas cosas son verdad, que nos ayudan a mejorar. Comprender todas estas cosas nos ayuda a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Mi invitación a que puedan ponerlas en práctica. Yo voy a hacerlo. Den sus consejos, sus comentarios.
sobre todas estas cosas para yo también aprender de vuelta. Yo doy esta clase y ustedes me devuelven sus comentarios. De hecho, hermanos, quiero que ninguno de ustedes, quiero hacerles esta invitación, que ninguno de ustedes, pero ni uno solo, hermanos, se vaya de esta clase sin dejarme un comentario. Eso me llena tanto, me da tanto ánimo cuando a veces en la vida me llegan desánimos también. Ustedes me levantan, me ayudan a entrar en el reposo del Señor. Gracias por todo su amor. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, repasemos rápidamente qué aprendimos hoy. Entonces, el manual nos enseñó, o el manual nos traía estos principios. Las ordenanzas del sacerdocio me guían a Jesucristo para obtener la redención. El Señor me invita a entrar en su reposo. En los momentos de sufrimiento debemos confiar en el Señor. Y también aprendimos que el discipulado requiere cosas de mí. Esas cosas generalmente se traducen en un sacrificio. Eso fue lo que aprendimos hoy. Espero que les haya gustado, que hayan sentido el espíritu, el deseo de ser mejores, de cambiar en algo. Como digo, ser un poquito más semejantes a Jesucristo. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Feliz día de reposo, feliz semana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos esta noche en la charla dominical, como todos los domingos en la tarde-noche. Ahí estamos hablando del Evangelio. Y esta semana en el club de lectura. Los espero ahí, muy juiciosos y muy atentos para aprender más de los misterios de Dios. Un abrazo. Les amo mucho. Chao, chao.